Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos sumergimos en las profundidades de lo desconocido. Y hoy nos adentramos en un relato escalofriante que surge de las calles de Durango, México, Ajá. en julio de 1990. La historia de una carta dirigida al mismísimo diablo. Interesante, una leyenda que nos recuerda el poder de la desesperación, ¿no? Y la seducción de los deseos prohibidos. Imagínate, un día normal en la oficina postal. Ajá. Fernando Guzmán, un empleado dedicado, está clasificando el correo cuando se topa con un sobre. Un sobre sin remitente, sin dirección, solo una inscripción que hiela la sangre. Para el señor Diablo presente. ¿Qué clase de persona enviaría una carta al diablo? Exacto. ¿Qué secretos se esconden tras esa solicitud? El sobre permanece sin reclamar durante 10 largos días. Nadie pregunta por él, nadie lo reconoce. La incertidumbre carcome a Fernando y el administrador de correos, quienes finalmente, impulsados por la curiosidad y el misterio, deciden abrirlo. Una decisión que desataría una serie de eventos inexplicables, como si el destino mismo se hubiera puesto en marcha. Y dentro del sobre encuentran una carta escrita a mano, una súplica desesperada dirigida al diablo. Ajá. El remitente, un hombre ahogado en la pobreza y la desesperación, ofrece su cuerpo y alma a cambio de una sola cosa: ¿De qué? riqueza. Un pacto fáustico que nos confronta con la eterna pregunta. Claro. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para conseguir lo que anhelamos? La carta detalla las condiciones del pacto, con una precisión escalofriante. El hombre exige una suma exorbitante de dinero, suficiente para vivir una vida de lujos y excesos, a cambio de su ser. Un intercambio que parece simple en la superficie, pero que esconde un precio terrible. La renuncia a la propia esencia, a la libertad del alma. Y hay un detalle aún más perturbador. Aterrado por la idea de enfrentarse al diablo en su forma demoníaca, el hombre le suplica que se presente como una persona común y corriente. Una muestra de la fragilidad humana, la necesidad de aferrarse a lo conocido, incluso al pactar con lo desconocido. La carta culmina con una fecha y un lugar para el encuentro. Viernes 30 de julio de 1990 a las 12 del día, en la puerta principal del Panteón de Oriente. Ajá. Un escenario impregnado de simbolismo. Un lugar donde la vida y la muerte se encuentran, donde lo terrenal se fusiona con lo espectral. La carta, con su contenido perturbador, deja a Fernando y al administrador conmocionados. Sin saber qué hacer, la dejan de nuevo en la oficina postal, esperando que la situación se resuelva por sí sola. Una reacción comprensible ante lo inexplicable. A veces la mente humana busca refugio en la negación ante lo que no puede comprender. Pero el destino, o quizás algo más siniestro, tenía otros planes. 3 días después, el 27 de julio de 1990, un incendio repentino e inexplicable consume la oficina postal, reduciendo todo a cenizas. Un evento que nos hace preguntarnos si se trató de un simple accidente o una intervención sobrenatural. Sí. ¿Acaso el fuego era un presagio, una advertencia de lo que estaba por venir? Entre los escombros humeantes, Fernando descubre algo escalofriante. La carta al diablo permanece intacta, sin una sola marca de fuego. ¿Cómo pudo sobrevivir la carta a un infierno que devoró todo a su paso? Exacto. Era un objeto imbuido de un poder oscuro. Protegido por fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Aturdido, Fernando coloca la carta en un estante que milagrosamente se salvó del fuego. Minutos después, tanto la carta como el estante desaparecen sin dejar rastro. La carta al diablo se desvanece en el aire, como si una mano invisible lo hubiera arrebatado de este mundo. Había comenzado el juego, había aceptado el diablo el trato. Llega el 30 de julio de 1990, la fecha del encuentro pactado en la carta. En el Panteón de Oriente, varios testigos observan a un hombre angustiado, pálido y demacrado, rondando la puerta principal. El hombre que escribió la carta, consumido por la ansiedad y la esperanza, aguardaba la llegada de su destino. Y de repente, una figura misteriosa se materializa frente al hombre. Viste un traje elegante, zapatos de charol y un sombrero de copa que oculta su rostro en las sombras. Lleva consigo una simple bolsa negra, un objeto que contrasta con la opulencia de su vestimenta. Un personaje enigmático, que parece surgir de la nada, como un espectro que se materializa desde las tinieblas, el diablo disfrazado, ocultando su verdadera naturaleza bajo una apariencia mundana. Con una voz profunda y gélida, la figura se dirige al hombre angustiado. Dice: aquí tienes lo que me pediste. Deja caer la bolsa a sus pies y desaparece tan rápido como llegó, fundiéndose con las sombras del cementerio. Con una entrega rápida, casi impersonal, ¿no? Como si el diablo no tuviera tiempo para las trivialidades humanas. Sí. ¿Acaso el sufrimiento y la desesperación son solo un juego para él? El hombre, con manos temblorosas, abre la bolsa y en su interior encuentra una fortuna inimaginable. Monedas de oro, billetes antiguos, joyas que brillan con una intensidad sobrenatural. El deseo concedido, la promesa cumplida.
Pero ¿a qué costo? ¿Qué sucede cuando el precio de nuestros sueños es nuestra propia alma? Presa de una euforia delirante, el hombre comienza a lanzar el dinero al aire, riendo y gritando, como si la locura se hubiera apoderado de él. La gente a su alrededor lo observa con una mezcla de asombro y temor, como si presenciaran un espectáculo macabro. La alegría desbordada, la celebración efímera de un hombre que ha obtenido lo que tanto anhelaba, sin darse cuenta de que ha caído en una trampa mortal. Pero el frenesí no dura para siempre. 4 horas después, el hombre yace muerto cerca de la puerta del cementerio. Su cuerpo vacío, su mirada fija en el cielo. No hay rastro del dinero, no hay señal del benefactor. La muerte repentina, el final abrupto de un sueño que se convirtió en pesadilla. ¿Reclamó el diablo lo que le pertenecía? ¿O simplemente se aburrió de su juguete? La policía llega al lugar, pero no encuentra ninguna pista que explique la fortuna repentina del hombre, ni su muerte inexplicable. La bolsa de dinero, como si fuera un fantasma, se ha esfumado. El misterio sin resolver, la evidencia que se desvanece en el aire, era todo una ilusión, un producto de la mente perturbada del hombre. ¿O hay fuerzas oscuras operando más allá de nuestra percepción? La leyenda de la carta al diablo se convierte en una advertencia susurrada en las calles de Durango. Un recordatorio de que algunos deseos son demasiado peligrosos para ser cumplidos. Un cuento popular que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la ambición, la fragilidad del alma humana y el precio que estamos dispuestos a pagar por nuestros sueños. Esta historia de Fernando y la carta al diablo nos deja con una pregunta bien inquietante, ¿no? ¿Fue realmente un pacto con el diablo o una macabra coincidencia? La línea entre la realidad y la superstición se difumina en esta historia, ¿no? Las evidencias son escasas, basadas en testimonios fragmentados y la misteriosa desaparición de la carta y el dinero. Es como si el fuego, el diablo y la fortuna se hubieran confabulado para borrar cualquier rastro, dejando solo una leyenda susurrada en los callejones oscuros de Durango. Lo que sí podemos extraer de esta historia es una reflexión sobre la naturaleza humana. La desesperación puede llevarnos a tomar decisiones extremas, a buscar soluciones en lugares prohibidos. El hombre que escribió la carta buscaba una salida a su pobreza, una vía rápida hacia la felicidad. Pero, ¿era la riqueza material la respuesta a sus problemas? ¿O solo una ilusión que lo condujo a la perdición? Esta leyenda nos invita a cuestionar nuestros propios deseos, a preguntarnos qué estamos dispuestos a sacrificar por alcanzarlos. Vale la pena arriesgar nuestra integridad, nuestra alma, por un sueño que puede convertirse en una pesadilla. La historia de la carta al diablo nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en la paz interior, en la construcción de relaciones significativas, en la búsqueda de un propósito que trascienda lo efímero. El dinero puede comprar placeres momentáneos, pero no puede comprar la felicidad genuina, la tranquilidad de una conciencia limpia, la satisfacción de una vida vivida con integridad. Al final, cada uno debe decidir qué camino tomar, pero la leyenda de la carta al diablo nos advierte que algunos atajos pueden llevarnos a destinos inesperados, a precios que no estamos dispuestos a pagar. Si tuvieras la oportunidad de escribir una carta al diablo, ¿qué le pedirías? Y más importante aún, ¿estarías dispuesto a afrontar las consecuencias de tus deseos?